Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Parece como si China hubiera regresado en el tiempo. En las últimas semanas, sus habitantes enfrentan un nivel de restricciones igual de intensas que las vividas hace 2 años. Una reciente ola de contagios por coronavirus mantiene a unas 25 millones de personas confinadas en la ciudad más grande de China, que además ha necesitado la ayuda de unos 38,000 trabajadores de salud de otras partes del país para poder contener esta emergencia. Calles prácticamente vacías en Shanghái. La mayor ciudad china amaneció con circulación muy reducida debido a las nuevas restricciones impuestas en el país por un brote récord de COVID-19. El país reportó el martes 5.280 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde la primera ola de la pandemia a principios de 2020, según datos oficiales. Al menos 13 ciudades chinas enfrentan confinamientos totales y varias otras tienen cierres parciales. En total, cerca de 30 millones de personas estaban confinadas el martes en el país. No entiendo qué pasa en otras ciudades. Las medidas de control funcionaban bastante bien antes y ahora empieza de nuevo. Nunca terminará. Creo que deberíamos escuchar al gobierno. Si nos pide que nos quedemos en casa, deberíamos quedarnos en casa. Si el virus puede ser controlado y podemos vivir normalmente, claro que será mejor. Pero eso depende de cómo se desarrolla el virus y las medidas de control tomadas por el gobierno. Después de la primera ola a fines de 2019, en la ciudad de Wuhan, China logró contener las infecciones mediante restricciones draconianas. Pero recientemente han surgido múltiples brotes vinculados a la llegada de la variante Omicron. Las cifras son pequeñas si se comparan con las de otros países, pero bajo la estrategia china de cero COVID, hasta el brote mínimo es enfrentado con medidas severas. En total, el país registró alrededor de 120,000 casos de COVID y unas 4.600 muertes. La última víctima mortal de la enfermedad se remonta oficialmente a principios de 2021. Desde inicios de año, algunos países europeos levantaron sus restricciones de seguridad contra la COVID-19. Dinamarca fue el primer país de la Unión Europea que, a pesar de tener cifras de contagio importantes, tomó la decisión de levantar estas medidas. Una estrategia seguida por Suecia, Alemania, Francia y el Reino Unido. Ahora es Italia el país que libera sus protocolos de sanidad en busca de regresar a la normalidad. Tras más de 2 años, Italia deja atrás este jueves un inédito estado de emergencia que decretó cuando la pandemia solo era un temor en el resto del mundo. La idea del gobierno es emprender un proceso de aligeramiento progresivo de las restricciones hasta mayo, cuando se decidirá qué hacer con la mascarilla, que es todavía vigente en espacios cerrados. La noche del 31 de enero de 2020, el Ejecutivo italiano se reunía de urgencia tras la detección días antes de algunos casos del coronavirus en turistas chinos y la solución fue tajante: proclamar un estado de emergencia que acaba 790 días después. El final de esta situación inaugura un abril con reglas nuevas y bastante menos restrictivas que en el pasado reciente, empezando por una menor presencia del muy criticado certificado sanitario. Desde este viernes, el certificado ya no será obligatorio en las terrazas al aire libre de Italia, aunque todavía se tendrá que mostrar el pase básico en sitios cerrados. Tampoco se pedirá el pase sanitario para acceder al banco o a las dependencias públicas, mientras que la vacunación seguirá siendo un requisito indispensable en gimnasios o piscinas. Este nuevo periodo también supondrá cambios en relación con contagiados. Ya no será necesaria la cuarentena en caso de haber estado con uno, sino que bastará llevar mascarilla durante 10 días. Hace unas semanas, farmacéuticas encargadas de producir vacunas contra la COVID-19 pedían a la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos autorizar una segunda dosis de refuerzo para adultos mayores y personas con algún padecimiento que pueda comprometer su salud. Esto como medida de prevención para los meses que se aproximan. Una decisión que es seguida por el Reino Unido.
en donde ya se dispone de un refuerzo extra para sus habitantes. Otro pinchazo para los británicos. 6 meses después de que Inglaterra pusiera en marcha su campaña de vacunación de refuerzo contra el coronavirus, aquí ya está disponible una dosis extra. Los mayores de 75 años, los residentes en residencias de ancianos o personas con un sistema inmunitario debilitado ya pueden reservar su vacuna de refuerzo adicional. El objetivo es que puedan pasar un verano más tranquilo. Las cifras oficiales muestran que las tasas de infección están aumentando en todos los grupos de edad. Y no se trata solo del Reino Unido. En Francia se registran más de 80.000 infecciones al día. Alemania también ha registrado el mayor número de casos desde el comienzo de la pandemia, con casi 300.000 en 24 horas. Todo a pesar de que este domingo la mayoría de las normas COVID han quedado abolidas. Austria, por el contrario, ha reintroducido las mascarillas obligatorias en el interior. Y desde Irlanda, donde también luchan contra los rebrotes, el primer ministro ha recordado que la batalla continúa durante un homenaje a las víctimas de la pandemia. Nuestra batalla contra este virus continúa. No podemos dejar pasar esta solemne ocasión sin reflexionar sobre la inmensa tragedia humana que se está desarrollando como consecuencia de la guerra en Ucrania. En China y Hong Kong están experimentando el mayor aumento de casos de COVID en más de 2 años, a pesar de aplicar algunas de las políticas más estrictas del mundo. En un momento en el que la mayoría de los países están tratando de convivir con el coronavirus, algunos expertos en salud se preguntan cuánto tiempo podrá China mantener su objetivo de cero COVID. Durante la crisis sanitaria, muchas familias con ingreso promedio tuvieron que costear la estadía de algún familiar en un hospital privado, algo que para muchos fue consumir el equivalente a los ingresos familiares de los próximos 25 años, como el caso de Miguel Ángel, quien se tuvo que endeudar para poder recuperarse de COVID-19. Caminar por esta calle es revivir una pesadilla para Miguel Ángel. En esta clínica estuvo ingresado por COVID durante 2 semanas de junio del 2020. Tenía un seguro médico privado que no le valió por sufrir diabetes, una condición previa que anulaba la cobertura de COVID. Le daba miedo ir a un hospital público. Varios de sus amigos habían muerto a las pocas horas de entrar. En total, Miguel Ángel se gastó $500,000 de pesos, $25,000. Entonces, yo durante el tiempo que estuve internado, mi esposa estuvo vendiendo mis 2 vehículos que teníamos, tratando de empeñar mi casa. Y entonces una de las cuestiones que le pudimos decir al director era que me aceptara el vehículo en favor de la cuenta. Según datos oficiales, el 40% de la población mexicana hospitalizada por COVID recurrió a servicios privados. Esto disparó los precios de esta atención en $5,000 respecto a 2020, hasta superar los $25,000 en promedio. La saturación de los hospitales y la falta de personal e insumos médicos acentuó la desconfianza hacia el sistema público. En teoría, una sanidad gratuita, pero que dejó a millones de personas en un limbo, como explica Carolina Gómez, consultora en salud pública. Por no decirte 8 o 10 meses, estuvieron sin reglas de operación en las que hubo muchísimas confusiones, tanto para los beneficiarios como para los prestadores de servicio. Y eso generó que mucha gente tuviera que desembolsar dinero. Para evitar el congestionamiento de los hospitales, para esta 4ª ola de COVID, el gobierno mexicano ha creado los Macromars, 68 módulos de atención ambulatoria a las afueras de los centros médicos o recintos deportivos. Uno de sus coordinadores, el doctor Alberto Alarcón, señala las ventajas de estos centros cuando aún se registran entre 30 y 40.000 contagios por día. Dar una atención también más ágil. Modificamos un poquito el procedimiento de la atención para garantizar que los pacientes tengan la atención que necesitan, detectemos a los que están con datos de gravedad y pues también disminuyamos los tiempos de espera. La pandemia deja ya más de 309.000 muertos en México y también a miles de hogares empobrecidos. Miguel Ángel es abogado, pero tuvo que pedir prestado a muchos conocidos y tardó meses en devolver los préstamos.
Su mujer no le decía que les faltaba dinero para no preocuparlo y que le subiese el azúcar, mientras la clínica amenazaba con sacarlo si no abonaba los $1000 diarios solo por noche de hospitalización. Pues tuve que endeudarme, ¿no? Pues a veces cuando mi esposa me decía que tenía cierto dinero para comprar una medicina o comprar otras situaciones, pues faltaba, ahora lo sé, faltaba en casa la comida. Yo tengo 3 hijos. En muchas familias, el COVID significó arruinarse económicamente para salvar la vida. Con la pandemia, la población mexicana se ha vuelto más sensible a la atención sanitaria y la contratación de seguros médicos aumentó un 10% el pasado año para evitar gastos cada vez más desorbitantes. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos.